Seguimos adelante, ante el buen día. Es un gran gusto recibir al señor director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Rodrigo Goñi. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros, además, coordinador de esto que luego, con el paso de las horas, fue modificándose en cuanto a su denominación. Pero en principio surgió como el Gabinete en las Sombras. Si me permite, Rodrigo, yo voy a detallar lo que es, por ejemplo, el Gabinete en las Sombras, que no es novedoso para nada en el mundo. Es un conjunto de integrantes del Parlamento en los sistemas Westminster, donde allí, ¿qué sucede con este gabinete? Bueno, está conformado por miembros de la oposición o grupos minoritarios que no participan en el gobierno, dirigidos por el llamado líder de la oposición. Conforman un gabinete alternativo al gobernante, donde cada uno de estos miembros se enfrenta al titular del cargo en cada uno de los ministerios. Normalmente, cuando el partido de la oposición llega al gobierno, se designa como ministro titular de la cartera a quien la ejerció como ministerio en la sombra. Aquí la primera pregunta: ¿cuál sería el ministerio para Rodrigo Goñi en caso de que gane el Partido Nacional? Por ejemplo, en el Reino Unido y Canadá, el mayor partido opositor, y específicamente el gabinete en la sombra, es llamado Her Majesty Loyal Opposition, la leal oposición de su majestad. La palabra leal es utilizada allí con mucho énfasis. Así que nada nuevo y nada oscuro, en principio, Rodrigo. No, es una herramienta más de modernización. Y la modernización no siempre implica inventar. Hoy el mundo, si avanza como avanza, es porque precisamente estamos transfiriendo conocimiento y ir tomando desde todos los rincones del mundo los conocimientos que se van creando en cualquier lugar. Y nosotros, en Uruguay además, donde nuestras capacidades por nuestra población nos impiden muchas veces estar innovando en todos los sentidos, por supuesto que tenemos que aspirar a innovar porque la competitividad pasa por ahí, hay que ir tomando los buenos ejemplos. Y cuando iniciamos el proceso de renovación y modernización del Partido Nacional, este era uno de los instrumentos que entendíamos que cumplía con una cantidad de objetivos a la vez. Primero, hacer más eficiente nuestro propio partido, nuestra propia rol de seguimiento del gobierno, nuestro rol de oposición, poderlo hacerlo en forma más profesional, en forma más metódica, más ordenada, y también concomitantemente otra cantidad de objetivos que podían cumplirse, que iban primero en hacer una transformación cultural de nuestro partido. Cuando uno aspira a que los demás cambien, tiene que dar primero su propio ejemplo. Nadie puede transformar a otros si no se transforma a sí mismo. Nosotros estamos reclamando al gobierno su ritmo errático, a veces confuso, pero sobre todo su falta de ritmo, sus problemas de gestión. Entonces, nosotros no podemos reclamarle al gobierno que tiene que mejorar su gestión si internamente el partido no demuestra que conoce el camino. Una persona, una organización es lo que hace y no lo que dice. Y en política, generalmente, las organizaciones políticas tenemos el defecto de decir, de prometer, pero de muy difícil concreción en la acción. Entonces, nosotros lo que queremos es decir, queremos que el gobierno mejore en su gestión, vamos a demostrar cómo tenemos internamente una gestión eficiente y moderna. Correcto. Así que detrás de estos comités de seguimiento hay un espíritu propositivo, constructivo. Básicamente, nosotros estamos realmente casi obsesionados, diríamos, porque estamos perdiendo un momento en uno de los titulares que usted recién leía. La bonanza, que tuvo mucho de externo, por supuesto que el país hizo muy bien muchos deberes. El equipo económico del Uruguay continuó con las reglas que hay que seguir de macroeconomía y nos permitió, por supuesto, que esta bonanza tuviera efectos muy positivos y todos los conocemos y los disfrutamos por suerte. Ahora, los ciclos son los ciclos y si uno no levanta las debilidades, las fragilidades, no se fortalece en su base, después que pasa la bonanza es mucho más difícil concretarla. Entonces, es lo que estamos pidiendo al gobierno y creo que hemos demostrado. Por eso a veces es muy injusto cuando del gobierno se dice que el Partido Nacional hace oposición destructiva. Todos tenemos ejemplos en educación, en seguridad, por decir los temas que son más sensibles a la opinión pública. El partido está siempre buscando impulsar acciones, impulsar nuevas acciones por omisión del gobierno, pero en algunas que el gobierno dijo yo voy a hacer, porque recordemos que el presidente de la República se comprometió a poner el foco en la educación, pero lamentablemente no se ha podido avanzar ahí. El Partido Nacional lo que quiere es que el país progrese, el país mejore,
y a veces nos lleva a tomar un mayor protagonismo del que, bueno, al comienzo hubiéramos previsto. Nosotros decíamos, bueno, nos tocó ser oposición, vamos a esperar, vamos a darle tiempo. Nosotros respetamos muchísimo el derecho a errar del gobierno, pero a medida que pasa el tiempo reclamamos con más firmeza corregir. Y al gobierno le cuesta aceptar, dejarse ayudar, corregir, y de todas maneras, aunque a veces nos resulta un poco injusto, nos genera un poquito de rebeldía, nuestra vocación de gobierno, nuestra vocación de que las cosas se hagan, nos lleva a seguir tendiendo la mano. Y bueno, si vemos las noticias de hoy, si bien el gobierno le cuesta aceptar, el partido sigue en todas las líneas ofreciendo alternativas y queriendo ahora en este proceso de renovación dar el ejemplo en cuanto queremos transformar el país, primero hay que transformarse uno mismo. Está bien. Ahora, allí hay algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que muchos opinan. El gobierno no se ayuda a sí mismo en cuanto a que no se pone de acuerdo en una línea básica, por ejemplo, en materia económica. Ahí van a tener una primera dificultad. O marcan al puntero que se corre bien contra la izquierda y que lastima por ahí, o hay que se recuesta contra la derecha, que de los dos hay en el gobierno, según se dice por estas horas, sobre aquella cuestión de los dos equipos económicos. ¿Ustedes consideran que hay dos equipos económicos en el gobierno hoy por hoy? Lamentablemente las señales son de mucha confusión. Y en función de eso, por ejemplo, ¿a dónde apunta? ¿A fortalecer la línea del vicepresidente Astori? Quizás resulte paradójico, pero por un lado acompañamos, apoyamos, valoramos y reconocemos el equipo económico que está en el Ministerio de Economía, como ha estado siempre tradicionalmente en Uruguay, que ha seguido la línea que históricamente el Uruguay ha seguido en cuanto a su seriedad y el cumplimiento de las reglas sin las cuales la economía no puede funcionar. Pero le reclamamos un poquito más. Creemos que el Uruguay puede dar un paso más. El otro día planteábamos, por ejemplo, en el sistema de emprendimiento, un sistema nacional de emprendimiento, el Uruguay sigue teniendo frenada su potencial creativo y emprendedor. Nosotros quizás por esta bonanza nos hemos preocupado mucho, el gobierno, en ver quizás y con poca imaginación cómo se distribuye la riqueza. Eso es importante, pero nos gustaría que también se pusiera energía y creatividad e imaginación de cómo seguir creando riqueza y cómo seguir generando las bases para que el país pueda seguir generando nuevas riquezas en un mundo que si uno se descansa un poquito, se duerme un poquito, pierde demasiado ritmo y después no alcanza a los niveles que necesitamos competir. Rodrigo, dígame, por ejemplo, en atención a esta discusión sobre la rendición de cuentas, ¿ustedes cómo se plantan en la cancha? Hay que ser prudentes, porque indudablemente las señales del mundo, en Uruguay generalmente creemos que solamente existimos nosotros. Nos cuesta mucho mirar el mundo porque tenemos miedo, ¿no? Nosotros los uruguayos nos sigue costando animarnos a enfrentar el mundo y entonces pensamos que nuestras fronteras es lo único que existe. Las señales del mundo son realmente preocupantes. Ahora, eso implica indudablemente prudencia, mucha prudencia, pero no excluye medidas audaces en lo que el Uruguay necesita seguir fortaleciendo para las nuevas generaciones. Y reitero, en las políticas de emprendimiento, quizás el foco que ha estado en la asistencia, y se han puesto muchos recursos ahí, habría que cuidar porque se están utilizando muy mal los recursos. Lamentablemente la gestión está llevando a que, a pesar de que se están utilizando muchos recursos, los resultados no se ven. Nos gustaría que existieran más recursos en la faz creativa, en generar las bases para que el Uruguay pueda competir en el mundo en cualquier circunstancia. Bien, cuando se acusa al gobierno de llevar adelante políticas asistencialistas, desde el oficialismo se responde que con eso se abatió el índice de pobreza, de marginalidad, de exclusión social. Eso es por supuesto que es importante, pero el asistencialismo no es el único camino. Nosotros decimos hay una respuesta mejor al asistencialismo y hay una respuesta mejor desde todo punto de vista, y diría es la respuesta ética a esos problemas que es el emprendimiento. En el mundo se ha demostrado que el asistencialismo genera dependencia, pone el foco en ver cuántos recursos en los programas, en los posibles resultados, pero no se pone el foco en la persona.
Y se puede, por supuesto, ayudar a la persona, a muchas personas que necesitan de la ayuda estatal, pero hay mejores maneras, porque lo que tenemos que buscar es rescatar a la persona. Nosotros tenemos que creer, el Partido Nacional cree desde siempre, que la persona es recuperable siempre. Con el asistencialismo exclusivamente, muchas veces lo que se hace es resignarse a que esa persona pueda después desarrollarse por sí misma. Bien, volviendo a la tradicional figura bíblica, enseñar a pescar. Exactamente, y lamentablemente se han puesto muchos recursos en dar pescado y no en enseñar a pescar. Bueno, Goñi, vamos a ir considerando algunos aspectos que tienen que ver con estos comités de seguimiento y, si me permite, ir salpicando con algunas situaciones que tienen que ver con la Corporación para el Desarrollo. Hoy está planteado el tema de Pluna, y allí en su momento la Corporación fue observada como la llave para abrir la puerta a una solución. Hoy, ¿cuál es la actitud que asume la Corporación para el Desarrollo específicamente en el caso Pluna? Bueno, hasta ahora no hay ningún pedido del gobierno, del Ministerio de Economía, que es nuestro socio mayoritario, es de quien recibimos instrucciones, para hacernos cargo de Pluna concretamente. Hoy se menciona la posibilidad de un fideicomiso, ¿no está involucrada la Corporación? La Corporación en muchísimos aspectos es un comodín, porque bueno, la ley le da facultades muy amplias y bueno, y estamos cubriendo todo tipo de tareas, desde el desarrollo productivo hasta la infraestructura mayor. Como siempre decimos, la Corporación siempre está dispuesta a actuar, porque tenemos muy buen equipo de gente, tenemos los recursos y tenemos las ganas. Naturalmente no levantamos la mano para pedir más tareas, porque tenemos ya entre manos aspectos muy importantes. Estamos muy enfocados en poder sacar ya el llamado para la cárcel nueva, que no da más. En las próximas semanas vamos, por suerte, y en un tiempo récord, porque son procesos que demoran en el mundo un par de años, y nosotros en mucho menor tiempo, y siendo la primera experiencia, vamos a sacar este llamado a la cárcel y poder tener en 1 año y medio, 2 años máximo, una cárcel de 2.000 presos. De 2.000 presos, usted alude a la participación público-privada, sí, esa herramienta novedosa que tenemos. Quizás la tarea más urgente que la Corporación tiene entre manos, porque además es un instrumento nuevo, pero a pesar de ser nuevo, estamos obligados a realizar y a concretar obras que son para ayer. No solo la cárcel, las rutas también necesitamos concretar, pero bueno, se va a ir dando a luz, va a ir naciendo estos nuevos proyectos, que por supuesto la urgencia era importante, pero si las hacíamos mal, si hay mucha gente que está en la tribuna lamentablemente esperando que a la participación pública y privada le vaya mal. Sí. Entonces teníamos que tener cuidado y la rigurosidad técnica para urgencia, rapidez, pero haciendo las cosas bien. Bien, apelando a la figura aeronáutica, usted está bien, enfatiza en que la urgencia hoy es consolidar la participación público-privada, pero mientras tanto estamos viendo que sobrevuela un avión que se está quedando sin combustible, literalmente. Entonces se puede caer. Digo, apelando a esa figura, que es terrible y es dramática y tal vez ni siquiera corresponda, pero estamos ante una situación de urgencia. Filosóficamente, ¿qué piensa usted que hay que hacer con Pluna? ¿Mantenerse con bandera uruguaya? ¿Seguir generando condiciones para que venga un nuevo socio? ¿Asumir la fenomenal pérdida que tuvo? Bueno, sin duda que Uruguay necesita conectividad con el mundo. Las formas, lamentablemente el presidente de la República hace un tiempito decía, no quiero hablar más de políticas de Estado. Estas son, acá cuando no hay políticas de Estado, aparecen estos problemas. Hay que buscar en este tipo de soluciones, comprometer a todo el sistema político, son temas muy complejos, y hay que buscar también las ayudas técnicas. Acá es muy difícil que el Estado pueda manejar una aerolínea, porque requiere un dinamismo y una complejidad empresarial muy importante. En Uruguay lo que pasa es que también hemos puesto en el leprosario a los empresarios. Nos hemos olvidado que los que crean riqueza, gran parte de la riqueza nacional son los empresarios, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Este tipo de emprendimiento, si no se tiene las condiciones y las competencias empresariales y no se eligen bien, porque ese es el tema, no todos los empresarios son buenos, como no todos los políticos son buenos, como no todos los religiosos son buenos. En este caso, la negociación no se hizo de la forma que quizás debía haberse hecho para que estas cosas no sucedieran. Hay cosas que se pueden prever y en este caso, bueno, las urgencias llevaron a que
lleguemos a este punto donde todo se hace más difícil. Cuando no se hacen las previsiones con tiempo, cuando no se hacen políticas de Estado, planifican a largo plazo, después nos vienen estas urgencias. Hubo imprevisión. Imprevisiones, terminamos con fideicomisos de apuro, con soluciones a medias, con parches, aunque en realidad, por supuesto, tenemos que aceptar todos que una empresa que tenga el foco en Uruguay, que nos permita salir rápidamente a la región y al mundo, es clave. Bien, ustedes mantienen esa postura, digamos, en el Partido Nacional también, tratar de salvar Pluna, por decirlo en esos términos. Salvarle una empresa que nos permita conectividad. Si es Pluna o no, no conozco el tema con profundidad para decir si es la mejor solución. Bien, en el cierre, hoy publiqué en el Twitter un tuit que decía básicamente Pluna es AFE con alas. Y allí lo involucro porque ustedes hoy están trabajando en la corporación sobre lo que parece ser la salida para el ferrocarril. Me imagino que no son situaciones extrapolables, una cosa es AFE, otra muy diferente es Pluna, pero ¿puede hoy asociarse eso que parece que es un negocio que va a descarrilar? En AFE hemos perdido tanto tiempo y bueno, y también ahora otros cambios en la dirección, que hay comenzar de cero nuevamente. Y en Pluna se transita por ese camino. Y en Pluna se transita por ese camino, vamos a volver a empezar de cero, pero además quizás desde el mismo lugar que arrancamos hace muchos años. ¿En AFE qué se está haciendo hoy por hoy para recuperar? De vuelta a empezar procesos que ya se habían comenzado, que debían estarse terminando. La operadora de AFE, que es la solución legal que finalmente se ha dado, recién comienza a pensarse cuándo ya debería estar en funcionamiento. Bueno, volviendo ya en el cierre sobre esos comités de seguimiento, usted tendría que ser que como el director de la OPP, digamos. Estamos coordinando, el partido indudablemente tiene que tomar mayor protagonismo. Ya empezamos, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa era cuando estuvimos la semana pasada presentando y ahora cuando todos estos días tenemos reuniones que uno extrae de esas reuniones. Es mucho más difícil de lo que uno hubiera pensado, pero es mucho más rico de lo que hubiera previsto. Esas reuniones donde conjuntamos todos los saberes, nuevas y viejas generaciones, técnicos y políticos, y gente de la sociedad civil, podemos esperar unos resultados realmente espectaculares, y no solo para que generen alternativas de gobierno, sino también una transformación cultural del partido que realmente lo ponga de cara al 2014 como una opción mejor para gobernar. Bien, un gabinete divergente, me imagino, porque si pensamos en las posturas internas del Partido Nacional, tampoco allí hay una línea. Se reúne con apertura mental y con buena disposición y se empiezan a ver más las coincidencias que las diferencias dentro de una misma reunión y dentro de un cuarto, el clima lleva a que esas diferencias se minimicen y casi desaparezcan. Ha sido muy amable, ¿eh? Un gusto y gracias a usted. Le quiero agradecer a Rodrigo Goñi, director de la Corporación para el Desarrollo y coordinador de estos comités de seguimiento que ha instrumentado el Partido Nacional para seguir de cerca la acción gubernativa. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.